Pueden tomar asiento para continuar con el segundo día de nuestros ejercicios. Dando un gran salto en el tiempo, les quiero presentar ahora en el corazón de la Edad Media la vida, la espiritualidad y especialmente la enseñanza que sobre la cruz nos enseña un santo tan popular como San Francisco de Asís. Ubicamos su figura en el corazón de la Edad Media. Él nace en 1181, justo cuando hay tensiones entre el papado y el imperio, cuando hay tensiones entre el campo y la ciudad, cuando hay tensiones entre el mundo de los clérigos y el mundo de los laicos, cuando hay deseos de vivir el cristianismo de una manera auténtica, renovada. Muchos quieren vivir el ideal cristiano de manera radical y terminan deslizándose en la heterodoxia, en la herejía. Pienso, por ejemplo, en asociaciones de personas, en grupos espirituales como los humiliati, los humillados, que querían vivir en el hogar con radicalismo los ideales de pobreza. Pero tenemos también a los cátaros, a los valdenses y a otros movimientos espirituales que hicieron pues de la Edad Media un caldo o una caldera en ebullición. La gran mayoría fueron silenciados porque la Iglesia misma condenó la herejía de muchos de esos movimientos. Es el tiempo de lo que se denomina el nacimiento de las órdenes mendicantes. 4 grandes órdenes: la de los dominicos, fundados por el español Domingo de Guzmán; la de los franciscanos, fundados por San Francisco, son las principales. Tenemos también a los carmelitas y a los agustinos eremitas. Nace en Asís en el año 1181, bautizado por su madre como Juan Bautista. No se sabe a ciencia cierta el origen del nombre Francisco. Hay 3 teorías. La más probable es que tenía una gran afición a la lengua francesa y sus compañeros adolescentes le apodaban así. Y ese es el nombre que terminó asumiendo. De muy joven quería abrazar la carrera de armas, hacer carrera pues militar, pero en realidad se sabe que tuvo muchas oportunidades de ello. El primer problema es con la ciudad vecina hacia el oeste de Asís, Perugia. Tenían batallas continuas y ahí en el puente de San Giovanni, San Francisco tomó parte en una de esas batallas y entendió que eso es lo que él quería, abrazar el ideal caballeresco. A la par estaban las tensiones del Papa con el emperador de entonces, Enrique. Los alemanes tenían presencia abundante, numerosa en el norte de Italia y también en Umbría, en la región de Francisco, al norte de Roma. Y los ideales nacionales consistían en expulsarlos de la patria. San Francisco se animó con un noble que era también de Asís para tomar las armas e ir y combatir en esa batalla y coronarse de gloria y llegar a ser un gran príncipe.
Y aquí tiene lugar el famoso sueño de Spoleto. Él se dirigía a Apulia, allí iba a tomar las armas, allí iba a iniciar su carrera, un joven de 20 años. Y tiene en conexión con el santo que presentábamos ayer, San Pablo, tiene un sueño. El Señor, a través de una voz invisible, le dice: Francisco, ¿a dónde te diriges? Francisco contesta: voy a Apulia, me van a revestir de caballero. Tenía una enfermedad, traía una fiebre que lo había puesto en cama, y en esa noche tuvo ese sueño. Y el Señor le pregunta: ¿qué es mejor, servir al amo o al siervo? Dice San Francisco: ciertamente que servir al amo. Y entonces le dice Jesús: la visión que has tenido, dice, ¿cómo abandonas al príncipe por su vasallo? La visión que has tenido no debe entenderse como tú la entiendes. Y San Francisco pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Una pregunta muy similar a la de San Pablo. Vuélvete a Asís y ahí te diré lo que tienes que hacer. Se regresa, frustrada ya su carrera de armas, era muy popular entre los chicos y le eligen rey o jefe de la juventud, pero él ya no tiene interés por ese mundo. Se va a una cueva y le acompaña un compañero cuyo nombre se desconoce, y allí comienza Francisco a hablarle de su deseo de abrazar un tesoro que él tiene escondido y que denomina sabiduría divina. Vean cómo se va trazando de nuevo, como con San Pablo, la sabiduría de la cruz. Y quiero casarme con una doncella, la vida consagrada. Los especialistas dicen que su conversión duró de 4 a 5 años, algo que nos ilustra mucho sobre los procesos cristianos, porque no fue solamente el sueño de Spoleto, fue también retirarse a una gruta, a la vida apartada de la ciudad. También tuvo una enfermedad que lo postró durante varios meses. No se sabe el tipo de enfermedad, pero siempre estuvo presente en la vida de Francisco el padecimiento corporal. De allí su doctrina, el hermano cuerpo y nuestras hermanas enfermedades, ocasiones indispensables para la salvación. Otro asunto que se suma para su conversión en estos años es que cuando iba saliendo a Apulia a tomar las armas, se encuentra a la salida del pueblo a un caballero que vuelve de la guerra, andrajoso, pobre. No solamente intercambió con él el manto al estilo de San Martín de Tours, sino que le dejó un fuerte impacto ver cómo terminan los ideales, las codicias, las aspiraciones humanas. Otro de los elementos de su conversión está naturalmente ante el crucifijo de San Damián, en una vieja iglesia, en una capilla muy de mal estado, apenas alumbrado por una luz. El Cristo mueve sus labios y le dice: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Sabemos que para ello, creyendo él que esa reparación era la del edificio físico, vendió mucho
muchas de las telas de su padre, que era comerciante en telas, y fue y le dio el monto al clérigo pobre que administraba ese templo. Enfurecido cuando se enteró su padre, lo hizo encerrar en una habitación en su casa, y allí tuvo el momento, la oportunidad de renunciar a los bienes paternos. Su madre, compadecida, después de un tiempo lo liberó, y sucede aquel famoso episodio de quitarse la ropa y de renunciar absolutamente a todo lo que tenía. Un último elemento es el encuentro con los leprosos. Dice San Francisco: me repugnaban porque mi corazón estaba en pecado y los detestaba. Y un día me condujo el Señor entre ellos, y sin darme cuenta ya los estaba sirviendo. Al retirarme de allí, se llenó mi corazón de una alegría y de una dulzura indescriptible, y en adelante nunca más volví a sentir esa repulsión. Y finalmente, el elemento que disparó su conversión es escuchar, como cualquier día de la semana, ahí en la Porciúncula, otra iglesia cercana a San Damián, escuchar la lectura del Evangelio del día. Y ahí el sacerdote leía aquel texto del capítulo 10 de San Mateo: vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca. Lo que gratis han recibido, denlo gratuitamente. No lleven oro ni plata en el cinto, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el trabajador tiene derecho a su salario. En cualquier ciudad o aldea que entren, busquen a una persona respetable y quédense allí hasta que se vayan. Y entrando en la casa saluden diciendo: paz en esta casa. Francisco exclamó: esto es lo que yo veo, lo que busco, lo que deseo hacer en lo hondo de mi corazón. Descalzándose, dejando el bastón, quedándose con una túnica a la que le cosió una cruz, y que la eligió la más fea y la más incómoda, de manera que nadie pudiera ni siquiera envidiársela. Inició su conversión. Estamos hablando, para unos biógrafos, del 12 de octubre de 1208, para otros del 24 de febrero del año siguiente, 1209. Allí comienza a ser Francisco un misionero. Pasó de ser un convertido a ser un misionero. Comenzó entonces inmediatamente la predicación itinerante, sobre todo en su propia región, en la Umbría italiana. Su primer compañero, de nombre desconocido, fue un hombre piadoso que le acompañaba. Después fueron 8 y luego llegaron a ser 12. Vivían alegremente y tenían predicación, itinerancia, mendicación y asistencia a los leprosos. Guido, el obispo de Asís, comenzó a levantar sospechas sobre ellos, porque un obispo cuida de lo que se predique en su región pastoral, y estos eran unos laicos que andaban predicando por toda la región. Esto hizo que San Francisco viera como necesaria la visita a Inocencio III, el Papa. Roma quedaba hacia el sur, a una distancia considerable, pero
fácil de conseguir. Allí tiene 3 entrevistas con el Papa Inocencio III, a quien le entrega una primera regla de vida que han de seguir sus compañeros, que todavía ni se llamaban franciscanos ni eran una orden. El Papa se espantó de la severidad que aparecía ahí en la orden, y lo que iba a ser una entrevista para recibir aprobación se volvieron 3 entrevistas. Para beneficio de Francisco, el Papa en uno de esos días tiene un sueño. La Basílica de San Juan de Letrán está casi por desplomarse hasta el piso, se inclina peligrosamente, mientras que un religioso bajito y feo, dice el Papa en su sueño, la detiene con su espalda y evita que se derrumbe. No podía haber confusión, ese religioso tenía que ser este Francisco. Así de que la primera regla que se perdió, la desconocemos, fue aprobada finalmente por el Papa. Una vez que tuvieron la aprobación, se devolvieron a Asís, y allá en una cabaña en el monte tenían todos los rasgos que distinguen al franciscanismo posterior. Cierta vida ermitaña en soledad, pero también predicación. Muy importante, asistencia a los leprosos y también el trabajo manual. Luego pasaron a la Porciúncula. El abad de un monasterio benedictino les regaló esa capilla y un huerto que estaba detrás para que allí se instalaran. Dice San Buenaventura, uno de los grandes biógrafos de San Francisco, que ese era el lugar que Francisco más amaba por sobre todos. En 1212, en Asís, predicando, una jovencita de nombre Clara atiende a su llamado, se convierte y también ingresa en su compañía. La deja primero en el monasterio femenino de San Damián y allí después se establece. El obispo Guido les da la capilla de San Damiano y nacen las Clarisas. Siguen numerosos viajes misioneros a Marruecos, a Egipto, a Tierra Santa, pero también siguen o comienzan las divisiones, porque empiezan a llegar como una marea los adeptos a la orden de Francisco, a su grupo, que todavía no es una orden. Unos buscan vivir la severidad de la primera regla, otros buscan que se establezcan ya como los demás monjes, por ejemplo los dominicos, en monasterios. San Francisco tiene que devolverse de Tierra Santa porque la división está cada vez más dura. Allí comienza su espiritualidad de la cruz, ver que aquella alegría inicial cristiana en la que él había vivido por años comienza a dividirse. Comienza a haber facciones beligerantes, grupos dentro de su grupo que son pues muy combativos. En 1213 predicó en una feria y el noble, el conde Orlando, que era dueño del castillo, le donó la montaña de Albernia para que allí construyera una eremita y tuvieran un sitio de retiro. Nosotros tenemos en esta parroquia un centro en un cerrito que se llama justamente San Francisco de Albernia. Y vienen sus últimos años, 1224 a 1226, contemplando la pasión del Señor en los evangelios. San Francisco recibe los estigmas con
comienzan a verse heridas que sangran en sus manos, en sus pies, y una herida en su costado. Se sentía pues ser el servidor crucificado del Señor crucificado. Sentía que esto era el coronamiento de su camino espiritual tras de Cristo. Él que siempre quiso seguir a Cristo crucificado, justamente al final de su vida comenzaba a ser un servidor crucificado con estigmas como las de Jesús. Él fue el primer santo estigmatizado en la Iglesia Católica. Estos estigmas que aparecieron en sus pies, en sus manos, en su costado, solamente los vieron en vida dos hermanos, el hermano Elías de Cortona, que fue superior general de la orden, estando San Francisco todavía en vida, y el hermano Rufino. Este último incluso las tocó. Ya que el santo murió, mucha gente de ese tiempo corroboró los estigmas en sus pies y manos y en su costado. ¿Qué sucedió con los estigmas? Sintió que Jesús estaba confirmando su misión. Le estaba diciendo que a pesar de las divisiones, a pesar de las exigencias del papado en Roma, su camino iba bien. ¿Por qué digo las exigencias del papado? Porque en 1223 se le exigió por parte del cardenal Ugolino, que fue después Gregorio IX, el papa que lo canonizó 2 años después de su muerte. El cardenal Ugolino le exigió que escribiera, que redactara una regla más extensa, más clara, y que conciliara ambos grupos beligerantes dentro del grupo. Al parecer la regla fue más suave, menos exigente, y eso hacía que Francisco tuviera un hondo pesar, una herida más en su alma. Pero vinieron al año siguiente, en 1224, los estigmas, y el Señor le confirmó a Francisco que iba bien en su camino espiritual. Volvió a los viajes montado sobre un asno, pero no le dejaba un severo dolor de cabeza y estaba quedándose totalmente ciego. Santa Clara lo atiende y lo asiste durante 15 días en San Damián. Después los hermanos de Siena le llaman y le dicen que se esté unos días allá con ellos y que allá se va a curar. Parece que en esa estancia con Santa Clara compuso el bellísimo Cántico de las Criaturas, o el Cántico del Hermano Sol, considerada una de las obras literarias más profundas, más espirituales de la lírica católica y de la lírica religiosa de todos los tiempos. Allá en Siena, estando muy malo con los hermanos, redactó su famoso testamento, donde aparecen ciertas correcciones que él hizo a la regla que le había aprobado el Papa. Vuelve de nuevo a la Porciúncula, los primeros días del mes de octubre de 1226, ya muy enfermo, con muchos dolores de cabeza. El 2 de octubre parte el pan, lo bendice, toma la cena con sus monjes, y el 3 de octubre le pide que le canten el cántico que él había compuesto, el Cántico del Hermano Sol. Pide que le lean la Pasión según San Juan, y estando postrado sobre un saco cubierto de cenizas, dicen sus biógrafos, uno de los monjes vio que su alma subió al cielo como una estrella. Era un 3 de octubre de 1226.
Los funerales fueron inmediatamente al día siguiente, 4 de octubre. De allí la fiesta en el calendario litúrgico romano. ¿Qué nos enseña con su vida y muy especialmente con sus escritos, con su actitud, con su espiritualidad, San Francisco de Asís sobre la cruz de Cristo? Bueno, primeramente, él es un testigo físico de la cruz. Los estigmas son en él una realidad. Él siempre quiso configurarse con Jesús crucificado. Decía continuamente a sus frailes: me sé de memoria a Cristo pobre y crucificado. Casi como diciendo, ese evangelio, esos rasgos de Jesús pobre y crucificado, los tengo bien claros en mi vida cristiana. Vamos a analizar su teología. Esta fue su vida, que ya está pincelada por una serie de indicaciones espirituales. Una vocación, un llamado, un ir conociendo qué es lo que quiere Dios de mí, un mantenerse dentro de la iglesia, obedecer al Papa, amar la iglesia, leer con atención el Evangelio, dejarse impactar por sus palabras. Si algo conservó toda su vida fue un breviario que dicen sus biógrafos fue el único libro que tuvo toda su vida. El breviario donde aparecía el salterio, los salmos y las alabanzas que San Francisco utilizó en la composición de tantas de sus oraciones. Y ese breviario tenía la gran facilidad de que al final traía un evangeliario. Venían los evangelios que se leen en la misa. Entonces él decía: no necesito más que ese libro. Vamos viendo primero su proyecto de vida. Él mismo lo formuló con estas palabras: yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del Altísimo Señor nuestro Jesucristo y de su Santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin. Ahí está su proyecto de vida. Seguir en mi vida la vida y la pobreza de Jesús y de María. Vida significaba naturalmente su estilo, sus costumbres, sus actitudes. Pobreza significaba su radical dependencia de Dios. Él tenía aversión al dinero y a sus frailes en la primera regla, según se sabe, les pedía no tocarlo jamás ni recibirlo de mano alguna. Uno de los graves males que Francisco miraba en el mundo que le tocó vivir era la codicia, porque la ciudad estaba floreciendo por los productos del campo y la vida de la gente se iba acomodando. Francisco, muy atinada y muy tempranamente, ve la seducción de la codicia en el corazón del hombre. Les decía a sus frailes: las monedas tenemos que estimarlas no en mayor grado que las piedras, así como las piedras del campo, así que sean para nosotros. Mendigar por nuestra predicación implica pedir que alguien nos dé su caridad, y así nos va a mantener el Señor. Él mismo dijo: el trabajador tiene derecho a su salario. Lo ponía también su ideal en otra fórmula más breve: seguir a Cristo pobre y crucificado. En eso lo voy a seguir, en eso lo voy a imitar, en esos aspectos de su vida voy a fijarme. Ver cómo es pobre, como él mismo dijo de sí:
este hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Las aves tienen sus nidos, las zorras sus madrigueras, yo no tengo dónde reclinar la cabeza. Y esa pobreza pues no era una frase romántica en Jesús, era una realidad que él vivía de la confianza en la providencia de su Padre. Por eso Francisco es el gran teólogo cristiano del seguimiento de Cristo. Seguir a Cristo, él lo propuso de esta manera, imitarlo en su pobreza y en su crucifixión, en su vivir crucificado para el mundo. Si se fijan de este proyecto de vida, de estas frases de seguir a Cristo pobre y crucificado, o de seguir la vida y la pobreza de Jesús y de María, de este proyecto de vida se desprende una espiritualidad de Via Crucis. Francisco se concibe a sí mismo como un espectador que va entre la muchedumbre siguiendo a Cristo cargando con su cruz y está observando sus actitudes, su silencio, su paciencia, su paz, su serenidad. Aquí está el núcleo más rico y profundo de su teología de la cruz. El sufrimiento en esta espiritualidad es transformado en alegría. Vean qué contraste y qué aparente contradicción. ¿Cómo es posible que el sufrimiento que nos causa justamente eso pueda ser transformado en alegría? La alegría de estar con el Señor. Primeramente, el sufrimiento se transforma en alegría porque me hace sentir que estoy con Él. No soy de los que estoy contra Él ni burlándome de Él, estoy con Él, soy compañero de Él. Soy de su milicia, soy de su compañía. Aquel militante, aquel militar que soñé ser, resulta que no sabía que iba a serlo para este nuevo capitán. Por eso Cristo, en el sueño de Spoleto, le dice: la visión que tú tuviste la estás interpretando mal, porque Francisco escribió que antes de irse a tomar las armas, él mismo soñó su casa llena de uniformes y de armas y escudos militares. Pero Jesús le hace ver, fíjate que en los escudos y en los uniformes estaba una cruz. Significaba que ibas a ser un caballero de mi milicia, no de la milicia humana. ¿Cómo se transforma en alegría ese sufrimiento? Cuando sabemos que estamos haciendo su voluntad. Entonces vean, estar con Él, saberse de su compañía, estarlo obedeciendo porque estoy haciendo su voluntad, y finalmente sufrir un poco por Él, Él que sufrió un mucho por mí. Sufrir un poco por Cristo crucificado. Vean cómo realmente esta espiritualidad alberga una actitud, y esa es la que hay que analizar a profundidad. Quizá esa sea pues la causa de su gran aceptación, de su popularidad y de su perenne, de su continua actualidad. El gozo, la alegría, esa es su actitud, no la amargura, no el repudio, no el reniego, la maledicencia. Lo propio de la espiritualidad de Francisco es ese gozo. Él decía, el gozo de tener a Dios como Rey y como
ese rey sirvo y resulta ser que ese rey es mi padre. Si pienso, si me adentro en ese enunciado, si de veras caigo en la cuenta de su realidad, Dios es mi rey y es mi padre, adviene al alma esa alegría con la que lo pintan los artistas a Francisco de Asís, en medio de la naturaleza, alabando a las criaturas, alabando a Dios, teniendo por hermano incluso a los enemigos, aquel lobo de Gubbio al norte de Asís, a quien San Francisco domestica. Es el símbolo de la persona beligerante, la persona que hace la guerra, que quiere dañar y termina siendo convertido por las palabras, por la predicación, por la actitud. Otro asunto muy importante en esta alegría: tiene a los hombres como hermanos, como compañeros. Un santo, dijéramos en la actualidad, muy democrático. Para él todos tenemos esa grandeza. Uno de sus pasajes preferidos era el lavatorio de los pies. Un día, atravesando en su burrito por una milpa, un campesino que le reconoce le dice: no defraudes la confianza que ha puesto la gente en ti, ni los vayas a traicionar. Y San Francisco desciende de su burro y le besa los pies y le agradece la lección que le dio. En ese gesto tan sencillo se ve la similitud, la igualdad que él veía en todos los hombres. Y esa alegría naturalmente se vuelca sobre el mundo de las criaturas, sobre la naturaleza. Este santo enamorado de Cristo ve a Dios en todas partes. Lo percibe en su alma y en el mundo, lo percibe entre sus hermanos los hombres y entre sus hermanas las criaturas, incluyendo las plantas, los animales, el agua, el sol, todo el mundo natural. Por eso, la actitud de Francisco pudiéramos definirla como la han definido sus teólogos. Consiste en una afirmación. Afirmar quiere decir eso sostengo, ese es un valor para mí. Afirmación de Dios, afirmación del hombre, afirmación del mundo. Afirmo a Dios como mi Rey y mi Padre, afirmo al hombre como mi hermano, afirmo al mundo como creación hermana. Ahí está el sentido profundo de su alegría, una alegría cristiana. Él que caminó tanto por la naturaleza, él que disfrutó tanto la soledad del campo para encontrarse con Dios, es este santo pues muy actual, en todo momento actual, y se diga en este tiempo. ¿Cuál es su novedad? Esto último fue su actitud. ¿Cuál es su novedad? ¿Con qué novedad? Decía Tomás Celano, uno de sus primeros biógrafos, él tenía una sancta novitas, una santa novedad. ¿Cuál fue su novedad? Que los cristianos se han olvidado del desapego, de la pobreza que nos enseñó Jesús en el Evangelio. El desapego consiste no en vivir miserablemente y teniendo ni siquiera servirse de lo que se tiene. El desapego consiste en que no se apegue tu corazón a lo que hay ni a lo que necesitas. Y en un momento determinado, animarse incluso a despachárselo para comenzar a confiar en Dios, que se ocupará de mis necesidades mientras yo me ocupo de las suyas, que es ir a predicar el reino por todas partes. Esa novedad, la pobreza, la radicalidad con la que quiso vivirla, fue lo que se le hizo al entonces Papa Inocencio III muy severo en su primera regla,
Y aún así, San Francisco añoraba siempre el gozo, la alegría en la que vivían cuando se animaron a deshacerse de todo y a vivir de la sola providencia de Dios. Otra de sus grandes logros, la alternancia, el equilibrio entre la vida eremítica y la predicación en la ciudad. Él tuvo la tentación de irse como ermitaño y fugarse del mundo, pero sabía muy bien subir al Tabor y bajar de nuevo al camino rumbo a Jerusalén, por así decirlo. Sabía irse allá a Albernia o a la Porciúncula o a algún otro lugar y después comenzar a predicar en las ciudades. También nos enseña el valor del trabajo manual, el hombre que se vuelve pues uno con la creación, eso que después en el siglo XIX se conectó con la producción del trabajo y del capital. El trabajo manual es la interacción a través de la cual el ser humano se siente productivo, goza al interactuar con la creación, con las criaturas y beneficiarse de un trabajo, especialmente el trabajo del campo. Otra gran aportación de Francisco es la comunidad como una nueva familia. Él dejó su familia, Cristo le había prometido que le iba a dar el 100 por 1 y le pagó con creces, porque él mismo se admiraba y a veces hasta parece quejarse cuando dice: son tantos los hermanos menores que vienen, porque era tanta su fama, su reconocimiento, que cientos y cientos se sumaban a querer ser parte de los hermanos menores de Francisco. Otra gran novedad de San Francisco es el ingreso fuerte del laicado en la vida de la Iglesia. Por entonces la preponderancia, la regencia la tenían los clérigos, la jerarquía de la Iglesia. Francisco recibe del Papa Inocencio III el diaconado para poder predicar, para poder bendecir, para poder leer el Evangelio. Pero a final de cuentas su orden se constituye mayoritariamente de laicos que quieren predicar, quieren servirle a Cristo. No en balde el Papa actual asumió este nombre y en su primera encíclica, La Alegría del Evangelio, ya lleva esos tintes franciscanos de alegría y del laicado que debe de ingresar fuerte en la vida de la Iglesia, en la evangelización de la Iglesia. Un tema fundamental en Francisco es la pregunta: ¿por qué no rompió con la Iglesia? ¿Por qué incluso ante las exigencias del Papa San Francisco se mantuvo fiel? ¿Por qué no fue un hereje más como tantos había en aquel tiempo? Jacques Le Goff, uno de los grandes estudiosos actuales del franciscanismo, dice: porque él tenía una profunda necesidad de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Muy pronto se le unió el famoso hermano Leone, Fray Leone, y él ya venía presbítero, fue su confesor y fue una gran ayuda para tener la confesión y la Eucaristía siempre a mano en su vida religiosa. Vean qué interesante no poderse perder de la Eucaristía, de comulgar, hace que Francisco sea siempre fiel a la Iglesia, incluso cuando el enemigo le quiere hacer sentir que la Iglesia está siendo dura con él y no le está reconociendo su carisma. Interesante que él dijera: la única ciencia que ambiciono conocer es seguir a Cristo pobre y crucificado. Esa es la ciencia que quiero yo conocer y dominar. Hay una célebre anécdota en torno a la
la verdadera alegría, que fue recopilada en 3 ocasiones en los escritos de San Francisco. Va junto con el hermano León, con Fray León, y le dice: escribe en qué consiste la verdadera alegría. Si vinieran los hermanos de todas partes a felicitarnos, a visitarnos, esa no sería la verdadera alegría. Si vinieran los grandes teólogos de París a enseñarnos, a instruirnos, tampoco sería la verdadera alegría. Si volvieran nuestros hermanos que andan misionando y nos dijeran que todos los infieles se convirtieron, tampoco eso sería la verdadera alegría. ¿En qué consiste, pues, Fray León, la verdadera alegría? En la paciencia y la paz frente a la dureza de los demás. Ahí está la verdadera alegría. Y le propone una especie de fábula que refleja mucho el estilo de vida que llevaban al inicio Francisco y sus compañeros. Imagínate que en una noche de invierno vengo de Perusia, está el camino todo embarrado por el lodo, los carámbanos del hielo se nos prenden en la túnica y esta nos va cortando con ese hielo las piernas al caminar. Comienza la lluvia fría, tocamos a las puertas de un lugar que nos encontramos en el camino y el de adentro nos dice: ¿quién es? Soy yo, el hermano Francisco. Si me dicen no me molestes, y yo soporto con paciencia, con paz, ese rechazo. Si insisto y me dice váyanse con los crucíferos, los que atendían a los leprosos, y yo me mantengo con paciencia y paz en el corazón. Si sale incluso con un palo nudoso y nos muele a palos, yo que tendría el derecho de recibir hospedaje en una situación tan vulnerable y conservo la paciencia y la paz, allí tengo la verdadera alegría. Ahí he llegado a soportar los sufrimientos de los demás como lo hizo Cristo. Vean cómo aquí la espiritualidad de la cruz se convierte en un proyecto de vida que supera todo tipo de sufrimiento, que llena a la persona de verdadera alegría y que lo hace vivir desprendido de todo, con el corazón apegado solamente a Dios. Quiero concluir esta hermosa historia espiritual con lo que se considera una de sus mejores composiciones, el Cántico de las Criaturas, donde aparece Dios como el gran creador del mundo y donde aparece el mundo y los hombres como nuestros hermanos, las criaturas naturales como reflejo de la grandeza de Dios. Aquí frente al Santísimo, y antes de recibir la bendición, escuchemos con atención este bello cántico de 33 versos. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, las glorias y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te corresponde, y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente el Señor hermano Sol. Él es el día, y por Él nos alumbras, y es bello y radiante, con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado claras y preciosas,
y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado, y el sereno, y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde, y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y es bello, y alegre, y robusto, y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna, y produce distintos frutos con flores de colores y hierbas. Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados aquellos que la sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Ay de aquellos que morirán en pecado mortal. Bienaventurados los que encontrará en tu santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias, y servidlo con gran humildad.